Abuelito, el dolor parece que es un misterio. ¿Me puedes hablar del dolor? Bueno, Manuel, te voy a contestar. El dolor no es ningún misterio. Tú fíjate en una cosa. Nuestra naturaleza caída, que está formada por cuerpo y alma, una parte material y otra parte espiritual, experimenta dos tipos de dolores. Dolor material y dolor espiritual. Vamos a hablar primeramente del dolor material. Nuestro cuerpo es sensible al dolor. Y es sensible al dolor porque conviene. No es ningún misterio, conviene. El dolor es importante en nuestra vida y necesario. Tú imagínate que, por ejemplo, nosotros fuéramos insensibles al dolor físico. Por ejemplo, una piedra, tú le das un golpe y, bueno, pues no le duele. Claro, una piedra tampoco sabe lo que es la caricia de un niño, el beso de una madre. Una piedra, si tú le das un golpe como no le duele, bueno, no pasa nada, pero a nosotros nos duele. Y uno se analiza y ve la conveniencia de este dolor. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos dolor cuando nos dan un golpe o cuando nos hacemos daño en una pierna, pasaría que a lo mejor pues uno sin darse cuenta tendría el pie metido en una hoguera en invierno y como no le duele, pues no se da cuenta y no retira el pie. Entonces el pie se le quemaría, se quedaría sin pie. Entonces, como nos duele, lo que hacemos es retiramos el pie para no quemarnos. Luego es bueno que tengamos dolor. Si por ejemplo nosotros acercamos la mano a un pincho, lógicamente nos pinchamos, entonces retiramos la mano. ¿Qué pasaría si nosotros no fuéramos sensibles a ese pinchazo? Pues que no nos daríamos cuenta y a lo mejor pues nos pincharíamos todavía más. Es más, si estuviéramos andando por zarzas y por pinchos, como no nos duele, pues se nos pincharía, tendríamos infecciones. ¿Te das cuenta? Es decir, que como consecuencia de que a nosotros nos duele cuando nos pinchamos, retiramos. También pasa, por ejemplo, cuando uno tiene alguna parte del organismo que no le funciona bien, pues se manifiesta, pues o con fiebre, o con dolor en el estómago, en la pierna, entonces uno va al médico y se cura. Porque el dolor por dolor no tiene sentido. Entonces, esas molestias precisamente me ayudan a ir al médico. Vamos a fijarnos ahora en el dolor espiritual. Un gallo, por ejemplo, pues si se muere los polluelos que ha incubado una gallina o huevos fecundados, el gallo no le duele, no se entera. Como no se entera, es más, aunque se enterase, como no siente ninguna satisfacción espiritual de padre a hijo, pues el pollo se muere o se pierde, no sufre. Nosotros somos seres sensibles espiritualmente y tenemos cariño a una madre, cariño de los padres a los hijos, cariño entre los esposos, entre los amigos. Claro, si yo tengo un cariño a una persona y esta persona pues hace una cosa mal, o me hace una faena, o se muere, pues lógicamente sufro un dolor espiritual, no es un dolor físico, un dolor espiritual. Pero esto es lógico. Como consecuencia de que yo tengo un cariño a esa persona, si esa persona tiene un problema, una dificultad, yo sufro. Dios nos podría haber hecho que no fuéramos cariñosos, que no hubiéramos tenido cariño de padres a hijos, como le pasa al gallo con los polluelos. Pero no convendría que fuera así. Es decir, el amor precisamente es una de las cosas más importantes en la vida. Dios nos crea por amor y espera de nosotros amor y quiere que entre nosotros nos amemos. Claro, si yo no amo, no sufro cuando esa persona se muere o le pasa algo. Luego entonces es una compaginación de cariño y malestar espiritual
cuando falta ese cariño o cuando hay una dificultad en ese cariño. O sea que tanto el dolor físico como el psíquico o espiritual son inconvenientes a nuestra vida. O sea que no es algo malo ni siquiera misterioso. Abuelito, el dolor parece que es inevitable. En ese sentido, el dolor es inevitable. Otra cosa es que tengamos que poner los medios. O sea, el dolor no tiene sentido por el dolor. Tenemos que ir al médico cuando es un dolor físico y, bueno, pues tomar las medicinas oportunas, calmantes, intervenir en lo que sea para que ese dolor lógicamente se alivie o se elimine. Y con el dolor psíquico pasa lo mismo y por tanto hay que combatirlo y se puede combatir, ya lo podemos ver. Lo que pasa, Manuel, es que este dolor físico y espiritual que conviene en nuestra naturaleza caída se agrava enormemente como consecuencia de la libertad del hombre. Dios al hombre le crea libre, no esclavo. Le crea libre precisamente para poder amar. No se puede amar sin libertad. Entonces Dios crea al hombre para el amor y por tanto le hace libre. Como consecuencia de hacer mal uso de la libertad del hombre, los hombres, nosotros, tú, yo y todos, cometemos errores, hacemos cosas mal. Algunas veces sin mala intención, pero otras veces con mala intención. Entonces, muy importante esto, la mayor parte del mal en el mundo está ocasionada por el propio hombre. La mayor parte. Haciendo mal uso de su libertad, hace daño al hombre. Le hace sufrir. Hay guerras, calamidades, hambre en el mundo porque se distribuye mal la riqueza que Dios ha hecho para todos. Entonces, esa es la causa principal del dolor más grande que hay en el mundo, la libertad del hombre, y que el hombre es, en muchas ocasiones, una mala persona, en ocasiones. Y entonces, bueno, pues, fijémonos los campos de concentración, los abusos de todo tipo, y entonces, bueno, pues eso es inevitable porque el hombre es libre. Abuelito, ¿hay alguna manera de resistir al dolor? Vamos a dar un paso más. Tú me preguntas que cómo se puede vencer el dolor, porque el dolor existe, es una realidad, el dolor existe. Entonces hay varios procedimientos. Está clarísimo que el dolor físico uno va al médico y tiene que combatir. Bien. Pero luego está el hecho de que la voluntad, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestro raciocinio, el alma que tenemos, tiene que utilizar todos los procedimientos posibles para combatir ese dolor, para disminuirlo en lo posible y al mismo tiempo que sirva para algo. O sea, que el dolor sirve para algo, ¿no? Fijémonos que Cristo, cuando se encarna y muere por nosotros, crucificado, esa redención que realiza en la cruz es muy llamativa. Posiblemente Dios podía habernos redimido de otra manera, pero algunas veces me pregunto, ¿no será porque, como el dolor es inevitable, Él nos ha querido dar muestras de que, precisamente como ese dolor es inevitable, hay que sacarle algún provecho? Y entonces, Dios muere en la cruz por nosotros, nos redime los pecados, sufre por nosotros, asume los pecados de la humanidad, por amor. Entonces, posiblemente ahí está la clave. Nosotros, en el sufrimiento, tanto el físico como el psíquico, podemos y debemos
acompañar a Cristo en la cruz y ofrecer nuestro sacrificio, nuestro dolor por los pecados de la humanidad, por los pecados míos, los tuyos y los de toda la humanidad. Entonces, tú fíjate bien, de esta manera el dolor inevitable que existe, si nosotros ahora este dolor lo que hacemos es ofrecerlo por los pecados de la humanidad, le estamos dando un sentido. Y esto es muy importante porque esto psíquicamente nos sirve para combatirlo. E incluso puede ocurrir que se alivie de tal manera que casi no sintamos ese dolor, si lo ofrecemos en santidad. Abuelito, tú ya eres viejecito. ¿Qué consejo me podrías dar sobre el dolor? Bueno, en mi opinión, además de ofrecerlo con Cristo por los pecados de la humanidad, que es lo más importante, hay una manera, diríamos, humana de resistirse, ¿no? Y es que entonces uno, sabiendo que es inevitable y teniendo diríamos un poco el impulso espiritual de que lo ofrecemos por los pecados del mundo, uno tiene que utilizar unas armas que en mi opinión yo las he utilizado y son muy eficaces, que consiste en utilizar expresiones cortas de cariño y que hagan referencia a Dios, a la Virgen, como por ejemplo, ante un dolor fuertísimo, uno puede repetir, refiriéndose a la Virgen, por ejemplo, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, consoladora de los afligidos. Y uno repite machaconamente estas expresiones, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Y ante el dolor, seguro que va a sentir alivio. La Virgen, como buena intercesora ante Dios, va a pedir por nosotros y nos va a aliviar este dolor. Luego también hay otras muchas expresiones. Uno puede decir, ante el dolor fuerte que uno no aguanta, físico o psíquico, ¿no? Hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Amén, amén. Y repetir esto una y otra vez, sin dejar que los pensamientos pesimistas nos invadan. Entonces estas jaculatorias, estas expresiones de cariño a Dios, a la Virgen, ofreciendo por los dolores de toda la humanidad, por los pecados de la humanidad, del mundo entero, esto alivia terriblemente. Haz tú esta prueba, Manuel, apréndelo y utilízala. Hay otras muchas expresiones. Ahora aquí, por ejemplo, fíjate, frente a nosotros está el cuadro de Jesús con la Virgen y hay un cartel ahí que dice: Pasión de Cristo, confórtame, no permites que me aparte de ti. Pasión de Cristo, confórtame. Uno puede repetir, por ejemplo, Manuel, Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y otras muchas expresiones, ¿no?, que nos ayudan en el dolor físico y psíquico, físico o psíquico, combatirlo. Pero no dejemos nunca que el pesimismo nos aplaste. Al contrario, hay que ser optimistas. Y la mente es capaz muchas veces de sobreponerse al dolor.